Un milagro Dios tiene para mí. Un milagro Dios tiene para mí. Él me ha prometido que nunca me fallará. Un milagro Dios tiene para mí. Buenas tardes, mi querido amigo, el Señor le bendiga. Es un placer, como siempre digo, poder estar compartiendo la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿sí?, en los que estamos atravesando. Pero sabemos que la palabra de Dios es eficaz, es edificante y también nos da sabiduría a nuestra vida espiritual. Así que siempre es un gozo poder estar compartiendo la palabra. Estamos transitando en este tiempo, digamos, el mes de la mujer. Hemos creado un ciclo, se llama Honrando a las Mujeres, ¿sí? Y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer a la esposa que el Señor me dio, una sierva del Señor, que ha apoyado mucho mi ministerio, mi vida espiritual. Y quería agradecerle a mi esposa Verónica Clivio, ¿sí?, que siempre estamos juntos en esta tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones, como dice la palabra, ¿sí? También aprovechar para saludar a las esposas de los pastores, de los consiervos, ¿sí? Que seguramente el Señor está en este tiempo, está bendiciendo sus vidas. No es una tarea fácil para la mujer, ¿sí? No es una tarea sencilla, digamos, llevar adelante un ministerio, pero creo que Dios ha colocado al lado de cada hombre, no atrás, ¿sí?, o delante, sí, sino al lado de cada hombre. Dios ha colocado grandes mujeres y siervas de Dios que complementan y ayudan en el ministerio. Así que mis saludos y mi bendición es para ellas también, ¿sí? Y bueno, después por supuesto que no significa en orden de mérito, sino que saludar también a las preciosas mujeres de nuestra congregación, mujeres esforzadas, mujeres valientes, ¿sí?, que están a nuestro lado, bendiciendo nuestras vidas, apoyándonos muchas veces en oración, ¿sí?, para sostenernos, para ayudarnos, ¿sí? Para ellas mi saludo y mi fraternal abrazo en este tiempo, ¿sí? Gracias, Señor, por cada una de ellas, ¿sí? Y como no podía ser de otra manera, ¿sí?, quiero hablar de una mujer que aparece en la palabra de Dios, ¿sí? Por allí está perdida en el libro de Marcos, ¿sí?, 7, pero el Señor la cita. Tiene un diálogo muy interesante con Jesús y Marcos la cita porque es algo muy importante, ¿sí? Para ella fue muy importante el haberse encontrado con el Señor, ¿sí? Yo siempre digo que uno, cuando tiene un encuentro personal con Cristo, no puede salir siendo igual. Tiene que salir transformada su vida, ¿sí? En algo Dios transforma su vida. Así que los que tengan Biblias ahí, o sus tablets, o sus computadoras, o sus celulares, busquen en Marcos 7, vamos a estar viendo en el versículo 24, allí una historia preciosa, mi hermano, una historia que a mí me impactó porque es precisamente como para honrar a las mujeres. Sabemos de grandes siervas del Señor, ¿no?, como Abigail, como Ruth, como Esther, ¿sí?, como Débora. Hay muchas, como María, la mamá de Jesús, ¿sí? Hay muchas historias preciosas en la Biblia, pero a mí me llamó mucho la atención esta, porque es muy interesante, ¿sí? La acción que lleva esta mujer, ¿sí? Como yo siempre digo, toda acción tiene una reacción, ¿sí? Y todo acto de fe siempre tiene consecuencias eternas. Amén, ¿sí? Todo acto de fe. Y esta mujer hizo un acto de fe, ¿sí? Así que por eso quiero en esta tarde poder
recordar esta vida, ¿sí? Para que sea ejemplo para muchas mujeres que por ahí necesitan esta palabra, ¿sí? Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 7 de Marcos, versículo 24, dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo, ¿sí? Jesús es un hombre extraordinario, ¿no? Seguramente estaba cansado, no quería que supieran dónde estaba, pero la gente siempre se le ingeniaba para poder encontrar al Señor, ¿sí? Enseguida, dice, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno, ¿sí? Y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija, ¿sí? Hasta ahí nomás. Esta mujer, que era Ciro-Fenicia, ¿sí? Ese no era su nombre, era una mujer gentil, como comúnmente nosotros la calificamos, así por una cuestión de estudio y para saber en qué región se movía, ¿sí? Había una separación muy estricta en ese tiempo, una costumbre cultural, religiosa, de separar, ¿sí?, a los que eran judíos y a los que eran gentiles. Y entonces, pero ese no era su nombre, ¿sí? No sabemos su nombre, pero era de la región de Fenicia, ¿sí?, de Tiro, de Sidón, una región pagana al norte de Galilea, ¿sí? Ya esta región no pertenecía a Israel, ni pertenece tampoco en este tiempo, ¿no? Y a pesar de que es una nación enemiga, hace más de 2000 años que están en conflicto, ¿sí? Y aún en el día de hoy siguen siendo pueblos enemistados, ¿sí? Vaya a saber de dónde viene esa disputa, ¿sí? Hay ciertos comentarios, pero bueno, no es para esta prédica, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es que eran unas naciones que no se podían ni relacionar, como en el caso también, ¿se acuerdan de esa historia preciosa de la mujer samaritana? ¿Sí? Otra historia excelente, ¿sí?, en la palabra de Dios, donde cuando Jesús tiene un encuentro personal con esta mujer que después cambia la historia de su ciudad de una manera extraordinaria. ¿Se da cuenta? O sea, nadie que haya tenido un encuentro personal con Cristo puede seguir igual. Algo en su vida debe cambiar. Y no, esta mujer tuvo un cambio rotundo y dice que predicó, se transformó en la primera evangelista, ¿sí?, de llevar la palabra de Jesús y presentar a Jesús a su ciudad, ¿sí? Esta mujer estas naciones eran enemigas acérrimas, era una nación que estaba de paso, ¿sí? Así que esta mujer no tenía, así entre comillas, ¿no?, ningún derecho a recibir nada de parte de Jesús, ¿no? Entonces, porque pertenecía a una nación espiritualmente enemiga de Israel. Pero el Señor, ¿sí?, como siempre hace Jesús, fue en esa dirección y se encontró con esa mujer, ¿sí? Uno piensa a veces que la mujer lo encontró, pero no, Jesús fue al encuentro con ella, ¿sí? Ahora, qué interesante, porque en muchas partes de la Escritura, la gente que recibe a Dios, ¿no?, está como decir, en el costado, ¿sí? Si usted se acuerda de la viuda de Sarepta, por ejemplo, no pertenecía digamos, a la parte religiosa, a la parte, digamos, íntima de los judíos, sino que pertenecía afuera, si eran personas que no eran de adentro, eran de afuera. Eso es lo que le quiero decir, ¿sí? El hijo pródigo, la mujer samaritana, ¿sí?, Zaqueo, Bartimeo, eran gente de afuera, no que estaban dentro del círculo religioso, ¿sí? No era gente que parecía que no tenían ningún derecho de recibir de parte de Jesús, pero todos conocemos que cada uno de ellos recibió algo extraordinario de parte de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, Jesús siempre fue a esta gente. ¿Sí? Qué interesante esto, porque
Estaba pensando mientras yo elaboraba este mensaje y no lo noté, pero lo estoy pensando ahora. El Espíritu Santo quizás el Espíritu Santo revela ciertas cuestiones cuando estamos predicando, ¿no? Fíjese que esta nación era enemiga de Israel y sigue siendo enemiga. Pero esta mujer, que entre comillas era enemiga de Jesús, pasó a ser, sí, una hija del Señor y que transformó su vida a través de este milagro. No había intereses políticos, no había intereses religiosos, no había intereses económicos, solamente estaba el corazón de esta mujer, que por pertenecer a un lugar, sí, era enemiga. Pero sin embargo, Jesús transforma esta historia. Porque no se trata de intereses políticos, no se trata de intereses religiosos, no se trata de intereses económicos, que la mayoría mueven el mundo, ¿sí? Sino que se trata de una mujer que entregó su vida a Jesús, depositó su confianza, aún siendo enemiga, aún arriesgando su vida, ¿sí? Pudo reconocer en el Señor no un enemigo, sino alguien que podía hacer algo para su vida. Si toda esa región de Ciro-Fenicia hubiese podido entender este mensaje de Jesús, la relación hoy sería distinta. ¿No le parece? ¿Sí? Me fui del mensaje. Pero es interesante esto, ¿no? Porque esta mujer pudo aceptar al Señor. Sin embargo, toda su cultura, toda su religión, toda su economía, todas sus cosas, las demás personas no lo pudieron ver a esto, ¿sí? Sin embargo, Dios hizo una obra extraordinaria con ella, ¿sí? Mi amigo, sin embargo, ¿sí? A pesar de que esta gente estaba fuera del círculo íntimo, ¿sí? Pero el corazón de Jesús siempre estaba en esta gente. Y eso es algo que nos recuerda, mi amigo, a cada uno de nosotros, ¿sí? Que no es por merecimiento nuestro, ¿sí? No es por justicia propia, sino que es por gracia, ¿sí? Y esta mujer, dice la palabra, y ella le suplicó al Señor, ¿sí? Le suplicó. No era que vino y le dijo, mirá, Jesús, si tenés algún tiempito, vos sabés que yo tengo, pero sin molestarte, Señor, no quiero molestarte porque sé que te andás ocultando, no quiero que nadie sepa tampoco de esta situación, pero si vos tenés después de dormir la siesta, si tenés algún tiempito, si me podés ayudar con esto, ¿sí? Mi hermano suplicó. La palabra del Señor en Mateo dice algo extraordinario: clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Clamaba, mi hermano. ¿Se acuerdan la vida de Bartimeo? ¿Se acuerdan del milagro de Bartimeo? Clamaba también. Mi hermano, al Señor muchas veces le gusta que nosotros clamemos y tomemos en serio nuestra necesidad. Esta mujer tenía una necesidad puntual. Su hija estaba endemoniada y seguramente la veía en muchas ocasiones, en muchas situaciones, la veía mal, la veía perturbada, la veía triste, deprimida, ¿sí? En otras cuestiones también demoníacas, en muchas situaciones. Y esta mujer clamó a Jesús, fue directamente a Jesús. No vino allí con una petición y bueno, como les decía, a medio entre dientes. No, sino que verdaderamente había definido cuál era su necesidad, ¿sí? Y sabía lo que quería, sabía lo que buscaba y sabía lo que tenía que ir, ¿sí? Sin aceptar un no como respuesta. ¿Conoce algún tipo de mujeres así? Que no aceptan un no como respuesta. ¿Conocen gente así?
Gente decidida, mi amigo. Gente que busca y quiere encontrar, gente enfocada, gente clara en el Señor, ¿sí? Y que sabe que el Señor es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso esto, mi hermano. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por el demonio. Y ahí está la petición específica, mi amigo, de esta mujer. Ahora, como en todas las historias de Jesús, ¿sí? En todas las historias que narra la palabra del Señor, los evangelistas, ¿sí? Los que tomaron la historia, ¿sí? La narraron, la escribieron, ¿sí? Muchas veces descubrieron que en todos los milagros de Jesús había un cierto tipo de obstáculos. Había niveles de obstáculos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jairo para llegar a Jesús? La mujer de flujo de sangre, para llegar a Jesús tuvo que un montón de cosas que hacer previas, ¿sí? Mientras iba llegando ahí, hasta tocó su manto, ¿sí? Pero pasaron muchas situaciones en el medio, ¿sí? Entonces, esta historia, mis amigos, hay ciertos niveles de obstáculos que esta mujer encontró en el camino, ¿sí? A donde iba hacia su respuesta, ¿sí? Etapas de obstáculos, conflictos, impedimentos que ella tuvo que sobrepasar para poder recibir, ¿sí? Lo que el Señor le iba a dar. Hemos dicho muchas veces, ¿sí? Que la fe no entiende de obstáculos. La fe persiste. La fe se mantiene enfocada en el objetivo. Lo hemos dicho esto, ¿sí? La fe continúa. La fe atraviesa los tiempos de desierto. La fe se impone sobre las negativas, se impone sobre las dudas inclusive, y para llegar a su objetivo, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Esta mujer tuvo esa fe y esa capacidad suficiente. Ahora, el primer obstáculo que se encuentra, ¿sí? Porque uno muchas veces cuando va llegando, ¿se acuerdan los 4 amigos, ¿sí? Que llevan al paralítico, ¿sí? El primer obstáculo que encontraron fue la puerta. No podían entrar. Estaba lleno de gente, querían escuchar a Jesús, les traían los enfermos, ¿sí? Estos 4 amigos desesperados porque sabían que Jesús podía hacer algo, se suben arriba del techo, hacen un hueco, un buraco grande y lo meten a este paralítico por ahí y Jesús lo sana, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Jesús lo sana. Los obstáculos, ¿cuáles fueron? La casa, el techo, ¿sí? La gente. Pero aquí, mi amigo, nos encontramos con un primer obstáculo. Mire, interesante. 26. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija, como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria. Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Respuesta dura del Señor, ¿eh? El primer obstáculo no fue la gente que estaba en la casa, fue Jesús en un primer momento. Mi amigo, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado con el silencio de Dios? ¿Cuántas veces usted tuvo una petición? Quizás tiene ahora una petición, una necesidad, que usted ve que el Señor está en silencio y que no hemos recibido ninguna respuesta de parte de Dios. Le hemos pedido una y otra vez, pero no hay respuesta. Ahora, parecería ser que nuestras oraciones no chocan con un cielo de bronce ahí y caen. Parecería ser que paso días, paso semanas, le pedimos al Señor y no hay respuesta. ¿Y cuál es nuestra tentación, digamos? ¿Sí? A decir, bueno, el Señor no me escucha. El Señor no me entiende. El Señor no sabe cuál es mi necesidad. El Señor no es fiel. Nos olvidamos, nos vamos y buscamos otro tipo de oraciones más fáciles para alcanzar
y dejamos de persistir. Nosotros tenemos que recordar muchas veces, hermanos, que el silencio de Dios tiene una intención detrás de él. Y eso no quiere decir que yo no entienda. Eso es lo que yo quiero, mi hermano, que ustedes entiendan. Esa mujer me impacta, mi hermano, porque es algo interesante acerca de la fe. La fe es un proceso. La fe tiene etapas. La fe no es pedirle a Dios, Señor, dame esto, y el Señor te dice allá, ok, ahí va. Señor, necesito, recibilo. Ya lo tenés. ¿Conoce esto? Recibe ya. Recíbelo ya. Pídalo ya. Lo tiene ahora, en este mismo momento. Pido un milagro. Ah, ahí va. ¿Sí? Muchas veces el Señor no actúa así, mi amigo. ¿Sí? La fe es un drama muchas veces. No queremos enseguida recibir la respuesta positiva de parte de Dios. Ahora, lo que yo quiero que ustedes miren aquí, mi hermano, que la oración es un proceso. Y en la oración hay por lo menos dos protagonistas. Usted y Dios. A veces hay tres. Satanás, que también trata de impedir, ¿sí?, que la oración llegue, ¿no? Dios también a veces habla y nosotros tenemos que estar atentos a ver cuáles son las intenciones de Dios. Dios a veces quiere sacar algo de nosotros, algo que espera, mi amigo. Algo que no le interesa simplemente darnos, ¿sí? Porque Él puede hacer esto en cualquier momento. O sea, la respuesta de Dios puede ser enseguida. Puede ser así, con un chasquido, un abrir y cerrar de ojos. Pero muchas veces Dios espera dar su respuesta porque algo está trabajando en nuestra vida. Si el Señor quiere trabajar tu carácter, tu fidelidad, quiere trabajar dónde vos ponés la confianza, hay muchas cosas que el Señor puede estar trabajando en tu vida mientras pasa este proceso de silencio, ¿sí? Ahora, en ese proceso de silencio, nosotros aprendemos cosas. A veces, escuche bien esto, a veces el silencio de Dios es parte de la respuesta. A veces, ¿sabéis cuál es la respuesta de Dios? Espera. Esa es la respuesta de Dios. Y a veces te va a decir que no. A veces te va a decir que sí. Pero a veces te va a decir que no, porque hay otra cosa. La oración, mis amigos, es un proceso. La oración es una interacción entre Dios y la persona que pide, ¿sí? Y a veces hay un tercero, ¿no? El diablo está forcejando ahí para impedir inclusive que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Y a veces para impedir que la bendición de Dios llegue a nosotros. Yo me acuerdo en esta hora de la oración de Daniel, ¿sí? Daniel dice que hacía 21 días que estaba orando y no recibía, ¿sí?, respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hay una descripción preciosa y dice, 21 días estuvo orando al Señor por su pueblo y nada sucedía. Hasta que en el día 21 se le apareció un ángel, no cualquier ángel, era el arcángel Miguel, y el arcángel le dijo a Daniel, siervo de Dios, desde que tú dispusiste tu corazón para orar, no antes que empezó a orar, sino hasta que dijo, voy a orar, ¿sí? Voy a disponer mi vida en oración. Aún antes de eso, dice la palabra que el Señor lo escuchó. Dice, desde que tú dispusiste para orar y ayunar, tu oración fue recibida en el trono de Dios. Pero se me interpuso el príncipe de Grecia y hasta ahora he podido llegar a darte la respuesta a tu oración. La Biblia no nos da detalles, pero hay una implicación aquí, mis amigos, que hubo una batalla espiritual en los aires entre los ángeles de Dios y los espíritus demoníacos, ¿no?, que querían impedir que una revelación poderosa para el pueblo pudiera llegar de parte de Daniel, ¿no? Pero la palabra dice que Daniel persistió, no un día en oración, sino 21 días, ¿sí?
nos da un ejemplo, mi amigo. Yo no sé el tiempo que usted lleva orando por una necesidad o por algo, pero muchas veces no entendemos que en nuestras oraciones detrás de ella hay una guerra espiritual, mis amigos, y hay mucho más. Aquí vemos algo interesante porque esta mujer se encuentra en el proceso de la respuesta y el Señor no le responde. En un primer momento, el Señor se queda callado como para que ella continúe su camino. Ahora, hay tres principios, mi amigo, que esta mujer aplica en esto de clamar al Señor, ¿sí? La insistencia, insistir, insistir, insistir. La perseverancia, perseverar, perseverar, perseverar. Y la paciencia, ¿sí? Paciencia, mi hermano. Tres principios muy importantes para poder entender esto. Con Bartimeo pasó igual. Bartimeo estaba en el camino y gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que lo apartaba, lo echaban, dice: cállate, cállate la boca, deja al maestro. Si no lo molesté, no ve que vamos a hacer algo más importante que poder atenderte a vos, ¿no? Y él insistía, dice que cada vez gritaba más fuerte. Gritaba más fuerte, mi hermano, pero había un reconocimiento. Y Bartimeo era una persona entendida porque no decía cualquier cosa. No decía: che, Jesús, vení, ayúdame, por favor. Jesús, no. Decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reconociendo que era hijo de Dios, mis amigos, con esas palabras. Y no se daba por vencido. No se daba por vencido. Esta mujer, mi amigo, pudo decir: ¿sabes qué? Pudo haber decidido: Señor, pero ¿cómo este silencio de parte tuya? ¿Cómo esta contestación? ¿Sí? Después le da una contestación muy dura al Señor, ¿sí? Ahora, acá hay un principio espiritual, mi amigo. Sigue insistiendo. Aunque tú no recibas la respuesta, sigue insistiendo, día tras día, hora tras hora, ¿sí? Sigue insistiendo, que en algún momento vas a recibir la respuesta del Señor, ¿sí? Ahora, hay un obstáculo más aquí. Los discípulos, ¿sí? ¿Usted se acuerda de Ana cuando oraba? Yo en uno de los devocionales la mencioné a Ana como una mujer de oración, también que existía, ¿sí? Y estaba allí, estaba orando, ¿sí? Y Ana no era que oraba: Señor, te pido por favor que me des un hijo si no tenés tantas ocupaciones, acordate de mí, ¿sí? No, mi hermano, era un clamor, ¿sí? Y Ana no se daba por vencida, ¿sí? Y había un sacerdote allí, Elí. Era un hombre que carecía de entendimiento, ¿sí? Dice la palabra. Y en un momento fue y la retó, porque ella iba y se postraba en el altar del Señor y comenzaba a clamar. Y un día le dijo: vos estás borracha, mujer. ¿Qué te pasa? No podés estar así delante de la congregación o en el templo, borracha. Andate de aquí, y digerí tu vino. Esas fueron las palabras de Elí, mi hermano. Le dijo: no, Señor, es que yo tengo una petición en mi corazón. No estoy borracha. Quiero tener un hijo. Necesidad puntual. Pedido puntual. Mi amigo, mi hermano. A veces otros obstáculos, ¿sí? Y esta vez, este sí que es peligroso. Viene de parte de Jesús. Ya lo leímos, pero quiero leérselo de nuevo, ¿sí? Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria, Jesús le dijo: primero, debo alimentar a los hijos y a mi propia familia. Los judíos: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros.
yo me pongo en esta situación. Esta mujer iba derramando su corazón a Jesús. ¿Sí? Iba con una fe avasallante, porque ya no la había parado el hecho de ser enemiga de Jesús. Eso no le impidió llegar a los pies de Jesús. No le preocupó lo que le decían, porque seguramente, mirá, esta mujer no pertenece acá, ¿sí? Échanla, ¿sí? Tampoco se lo pudo impedir. Su condición social, su condición religiosa, su condición política, no le pudo impedir llegar a Jesús, ¿sí? Pero acá, mi amigo, es como que se topa con una pared. Ella pensaba en su pensamiento, Jesús puede hacer algo con mi hija, voy a ir a él. Pero Jesús es el que le pone esa palabra, mi amigo, que la desestabiliza, ¿sí? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice que ella, en lugar de irse, en lugar de retirarse, porque fueron palabras duras, mi amigo, fueron palabras duras de parte de Jesús, ¿sí? En lugar de irse, dice que ella comenzó a subir un poco más el volumen de su plegaria, ¿sí? Y primero le dijo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solamente esto se dejó escuchar por Jesús, sino también dice la palabra que fue y se postró delante de su presencia, ¿sí? Ahora mire, mi hermano, a veces hay que ayunar, a veces hay que clamar, a veces hay que buscar, mi hermano, para entrar en el corazón de Dios. El ayuno es importante, el clamor es importante y hay que tirarse al piso también, es importante. Humillarse delante de la presencia de Dios. Y hay veces, mis amigos, que hay que derramar lágrimas. Porque esta mujer ya comenzó a derramar lágrimas. No solamente clamaba, sino que con esta respuesta de Jesús parecía ya que era la última frontera con la que ella se encontraba, ¿sí? Y vino desesperadamente el Señor. Ahora, si Dios no te escucha, sigue golpeando la puerta, mi amigo. Sigue golpeando más fuerza, clama, llora, ayuna, haz lo que tengas que hacer, lo que sea, mi amigo, para que el Señor pueda escuchar tu urgente necesidad. No te dejes acobardar, sigue adelante, persiste en el Señor. Ana, ¿sí? Le sigue diciendo al Señor, le dice el Señor en una parte, Señor, si no me das un hijo, yo me muero. Tremendo, hermano. ¿Conoce a mujeres de oración así? ¿Conoce a mujeres que no están dispuestas a recibir un no como respuesta? Sí. Dios a veces quiere esa petición desesperada, mi amigo. Se postró ante ese Señor, socórreme. Y respondiendo le dijo algo muy duro, mi amigo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer era, como decía, era de Tiro, era cananea, enemiga de Dios. Y el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Mi misión no es a los gentiles, es a los hijos de la casa de Israel. Y muchas veces, mi hermano, Dios te va a confrontar con una respuesta como a la que le dio esta mujer. Muchas veces Dios te va a confrontar con una respuesta dura. Muchas veces va a estar el silencio de Dios, ¿sí? Para ver si vos te das por vencido. Muchas veces Dios inclusive te sale con algo totalmente duro como esto, mi amigo, en tu vida, para saber si vos realmente le servís por los panes y por los peces. Si Jesús muchas veces hablaba duramente, mi amigo. Dios, por supuesto que Jesús ayudaba, los amaba, sí, porque Jesús nos ama, mi amigo. Pero en un momento de ese trayecto con Jesús, en ese caminar con Jesús,
Muchas veces Jesús te habla duramente para enseñarte, no para aplastarte, no para hundirte, no para destruirte, sino para enseñarte, mi amigo. Para enseñarte. Dios se pone duro con vos para enseñarte. Y se ponía duro con los discípulos porque dice, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. No me siguen porque yo le hablo del reino, de la palabra de Dios, de la esperanza, del sacrificio que voy a hacer. No me siguen por eso, me siguen porque yo todos los días le traigo el pan, le traigo el pececito, ¿sí? Comemos juntos. Por eso me siguen. ¿Y a usted no le parece que hay una respuesta dura de parte del Señor esta? Por supuesto que sí, mi amigo. Ahora, como Pedro, mi amigo. Yo les doy de comer y por eso me siguen. Si quieren, váyanse ustedes también. Estaba Pedro, mi amigo. ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, yo le pregunto, mi amigo, ¿está preparado para decirle, Padre, si me das una respuesta dura a una petición mía, yo te pregunto, ¿le seguirías amando? ¿Seguirías orando? ¿Seguirías clamando? ¿Seguirías creyendo en su misericordia, en su bondad? Una gran mujer de Dios, yo lo dije en la palabra, en un devocional, mujeres de oración, mi suegra, extraordinaria en la oración, mi esposa también. Seguramente en la intimidad, mi amigo, ella clamaba por una sanidad. Decía, Señor, yo quiero ver a mis hijos casados, quiero ver a mis hijos teniendo una familia. Tuvo la gracia del Señor de poder conocer a Xiomara y a Abigail, sus dos primeras nietas, y de disfrutarlas ese poco tiempo. Pero ella seguramente en la intimidad clamaba al Señor, Señor, saname. Yo no creo que nadie sea tan fuerte para decir, Señor, bueno, saname. Y la respuesta del Señor fue, no te sano acá, te sano allá. Y se la llevó con él. Pero aún ella seguía amando a Dios. Seguía hablando de sus maravillas, seguía hablando de sus prodigios, seguía hablando de sus milagros. Estaba ahí en la sala donde se hace la quimioterapia. Había otras mujeres en la misma condición que ella, quizás algunas peores que ella. Quizás ella también estaba peor que ellas. Y hablaba de Dios con una fe, con una esperanza, como que ella estaba sana. El Señor la había sanado. Dice esta mujer, los demás seguramente decían, pero ¿cómo puede tener tanta fuerza? ¿Cómo puede tener tanta enfermedad ante esta enfermedad? ¿Cómo puede tener fortaleza? ¿De dónde sale esa fortaleza? ¿De dónde sale esa expresión de que el Señor es mi Salvador y mi Señor? A Él encomiendo mi enfermedad. ¿De dónde sale eso, mi amigo? A veces mi amigo, no hay que resignarse. Pero estoy preparado para seguir pidiendo una respuesta a los cuales veo que Dios me cerró la puerta.
Muchas veces las respuestas duras de parte de Dios, ¿sí?, son temporales. Después viene la bendición. Después viene la consolación. Después viene el crecimiento. Dios nunca nos da simplemente una respuesta dura para destruirnos. Muchas veces depende de qué nosotros hacemos con esa palabra. Esta respuesta de parte de Jesús fue durísima para esta mujer. Lo que le estaba diciendo: vos no pertenecés acá. Y yo primero voy a ayudar a esta gente de esta casa. Después, si me queda tiempo, si me queda algún lugarcito por ahí, te voy a ayudar a vos. Es una respuesta dura de parte del Señor. Mi amigo, muchas veces depende de qué hacemos nosotros con esas palabras, qué hacemos con ese decreto que Dios nos da, ¿sí? Nadie creció jamás, a menos que haya pasado por situaciones donde Dios dio respuestas duras, mi amigo. Donde Dios nos dice: no, vete de aquí. Entonces Él espera de parte de nosotros, dice: no, Señor, yo no me voy a... ¿Se acuerda de Jacob? Yo no me voy a mover de acá si tú no me bendices. Esa insistencia, mi hermano, esa perseverancia, ¿sí?, hace que nosotros podamos abrir el corazón de Dios y obtener una respuesta, ¿sí? Ahora, tomate, aferrate y parate en la palabra, porque es la palabra de Dios, mi amigo. Entonces esta mujer, cuando el Señor le da esta respuesta dura, le dice: ¿es verdad, Señor? ¿Es verdad lo que estás diciendo? Respondió ella: pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra del plato de los hijos. Hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. ¡Wow! ¿Se da cuenta, mi hermano? Ella dijo: bueno, Señor, pero sos durísimo, vos. Más vale me voy. Si no, mi hermano, le da vuelta a la respuesta. Qué increíble, mi amigo. Ella tomó esa palabra, ¿sí?, aparentemente dura, y la tornó, ¿sí?, en otro sentido. Ella tomó la palabra de Cristo y dijo: voy a tomar esta palabra. Pero, ¿tú dices que no es bueno echar la comida de los niños a los perrillos? Bueno, ¿sabes qué? Aún los perritos, ¿sí?, los niños a veces sueltan una migaja y eso es suficiente para ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo, mi amigo? Señor, yo creo en tanto en ti, creo, tengo fe. Y aunque tú no me des la comida central, aunque tú no me des el plato principal, una migaja, mi amigo, solamente será suficiente para sanar mi situación. ¿Se acuerdan del centurión? Una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Solamente una palabra, Señor. Solamente una palabra. Mi amigo lo glorificó, lo alabó al Señor, tornó la palabra de él en una oportunidad para adorarlo, para decirle: Señor. Entonces el Señor respondió, escuche lo que le dice: buena respuesta. ¿Qué? Buena respuesta le dijo Jesús: ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Mi amigo, esto es una mujer de fe. Una mujer que no se dio por vencida. Una mujer de fe, mi amigo, que no se dio por vencida. Ahora, me acuerdo de otra historia, así que quiero compartirla con usted. Y tomar de esa palabra de Dios, sí, y pararnos en la palabra de Dios. Dice:
Cuando Josafat se ve invadido en Israel por una multitud de un ejército terrible que viene a invadir Israel, Josafat se para ante la multitud, convoca a toda Judá y hace una oración poderosa. Oran al Señor, claman a Dios y dicen que entre la multitud estaba Cielo, un profeta de Dios, que se para cuando ha terminado Josafat de orar y dice una palabra: párense, párense, estén firmes y vean la salvación que viene de parte de Jehová. Párense y estén firmes y vean la salvación. Yo digo, mi hermano y mi amigo, que muchas veces nosotros tenemos que pararnos sobre la palabra de Dios. Ella se paró sobre la palabra y Jesús le dijo, mi amigo, le dio una respuesta que fue extraordinaria. Buenas respuestas dado, ¿sí? Eso fue como un mimo del Señor, ¿no? Puede ser, mi amigo, que sea un texto que han compartido con usted, o que sea un texto que usted lee de la palabra de Dios. Puede ser una promesa de parte de Dios. Párese sobre esa promesa y crea en esa promesa del Señor, y la solución va a venir, mi amigo. Por esta palabra que tú has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra que tú has dicho. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Sí? Mi amigo, esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea, esta mujer gentil que no pertenecía al círculo íntimo de los judíos, ¿sí?, pero que tenía una hija gravemente, mi amigo, afectada por un espíritu inmundo, cuando fue liberada de esa aflicción, ¿sí?, y el Señor le respondió, bien has hecho. Mi amigo, esta mujer sirofenicia nos enseña ese principio tan importante de buscar a Dios. De buscar a Dios. Búsquelo con intensidad, mi amigo. Clame a Él, y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clame al Señor. Toque su corazón. Argumente, mi amigo. Diga cuál es su necesidad. ¿Por qué? Diga por qué usted tiene esa necesidad. ¿Y por qué necesita una respuesta de parte de Dios? Pero hágalo con claridad, mi amigo. Hágalo con convicción. Si en esta noche tenés alguna petición, tenés alguna necesidad, algo que te preocupa, si tenés alguna cuestión sin resolver y necesitas una respuesta de parte de Dios, acércate al Señor. Habla con Él. Pedísela. Insistile. Clamale. Porque el Señor no te va a dejar sin una respuesta. Digan, no hay nada que escape a los planes de Dios. Nada, mi amigo. Ni tu vida, ni tu problema, ni tu respuesta, ni tu interrogante. No hay nada que escapen a los designios de Dios. Mi querido amigo, este es un ejemplo extraordinario de fe, pero una fe inquebrantable, ¿eh? Los discípulos no la pudieron echar. Jesús no la pudo echar. Sus condiciones políticas, religiosas, culturales, de costumbre, no la pudieron echar. La respuesta durísima del Señor no la pudo echar. Ella esperaba un milagro de parte de Jesús. Mi amigo, usted tiene todo que viene de parte del Señor. Tiene todo. Por eso en esta tarde, noche ya, le pido al Señor que pueda estar
bendiciendo su corazón, ¿sí? Hay una promesa maravillosa a lo que dejamos entrar al Señor Jesús en nuestra vida. Mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Esta mujer tuvo en cuenta tres cosas claves: el silencio de Jesús, la adoración de parte de ella y la respuesta de parte del Señor. Silencio, adoración y respuesta. Que esto pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿sí? Dice Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? En 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verónica, si querés orar por el pan. Señor, te damos gracias por este pan, te damos gracias porque siempre estás en medio de nosotros, porque estás fortaleciéndonos, porque nos das sabiduría y porque nos das paz para nuestros corazones. Te pedimos por todas las personas que conforman la Iglesia Rey de Reyes y por todas las personas que están viendo este video, Sí, Señor. para que las bendigas cada día de su vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Compartamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, te pedimos que estés bendiciendo esta copa que simboliza tu sangre del nuevo pacto. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto por el medio del cual nosotros ahora podemos entrar y tenemos acceso directo al Padre. Gracias, Señor, por haber restaurado las cosas. Lo que antes había sido separado por el pecado, ahora tenemos acceso a Dios por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos de esta manera, por darnos el regalo de la salvación, por haber traído el regalo de la reconciliación, Señor. Gracias, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, queridos, el Señor los bendiga. Amén. Amén.
al caído, da fuerzas al que ya no puede más. Así es mi Dios, guía al perdido, aquel que no puede encontrar su paz. Él es su inspiración, y cuando toca atravesar las sombras y la muerte, sus ojos estarán, aliento me dará. Un milagro Dios tiene para mí, un milagro Dios tiene para mí. Él me ha prometido que nunca me fallará. Un milagro Dios tiene para mí. Sus llagas son testigos que nos ha regalado sanidad. Él pagó por nuestro error, por Él es que hoy vivimos, porque es quien ocupó nuestro lugar. Y así nos amó, y cuando toca atravesar las sombras y la muerte, tus ojos estarán, aliento me dará. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que estoy obstinada, chicos. Dame ese teléfono. ¿Qué te ya. pasa? Cuidado. No, cuidado. Un milagro Dios tiene para mí. Un milagro Dios tiene para mí. Él nos ha prometido que nunca nos fallará. Un milagro Dios tiene para mí. Tu necesidad es una oportunidad.